7:46 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Hemos invitado a dos exasambleístas, César Ron, que hasta hace poco estuvo en la legislatura ecuatoriana, Nivea Vélez, también exasambleísta, y el politólogo y director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, Sebastián Mantilla. Les invitamos para analizar esto que no deja de ser una preocupación. Quizás entre el ciudadano común le resulte indiferente lo que pasa en la Asamblea Nacional, pero por responsabilidad de país, por respeto a la institucionalidad, por respeto a la democracia, estamos viendo con gran preocupación lo que sucede en la Asamblea Nacional, en donde camina una agenda de este sector de oposición que lidera el correísmo, al que se ha sumado el Partido Social Cristiano. Cada vez se suman más asambleístas de Pachacutic, no solo los correístas de Pachacutic, para evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, y finalmente sacar del puesto a Guadalupe Llori. Ayer ya hubo voces claras que mejor, una colega de Pachacutic, de Guadalupe Llori, le decía, mejor salga por la puerta ancha y váyase, y no siga en el puesto. Pero el problema va mucho más allá. La preocupación es cuál es la agenda, por un lado oculta y por otra sobre la mesa, cuando el correísmo quiere impunidad, quiere cambiar los organismos de control, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Ha sido evidente al intentar cambiar la agenda de juicios políticos por sobre las normas internas. Quiero empezar este debate con César Ron, hasta hace poco asambleísta. Bueno, ¿qué quiere la Asamblea Nacional? ¿Qué quiere la mayoría legislativa en estos momentos? Usted se fue criticando y planteando algo que el Ejecutivo no ha acogido y que quizás siendo una incertidumbre, ¿qué le queda al país si no hay muerte cruzada con esta Asamblea que está actuando de manera cuestionable en estas condiciones? Asambleísta César Ron, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo especial a los panelistas, a los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Un abrazo a la distancia de Guayaquil. Miguel, la situación del país es compleja. La Asamblea Nacional se reagrupa en la oposición al gobierno. Después de las declaraciones del presidente de la República el pasado fin de semana, donde se rompe esa mayoría legislativa muy corta, por cierto, que tenía el gobierno nacional, con ese rompimiento con Izquierda Democrática y con parte de Pachacutic, algunos de los cuales votaban por el gobierno, hoy se reagrupan en contra del gobierno. Lamentablemente, la Asamblea Nacional nada le calza. A la Asamblea Nacional nada le calza. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional se escucha voces no aisladas, voces muy fuertes, que el día de hoy pues continuará la sesión para plantear desde el inicio de la sesión la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori. Con lo cual, pues seguramente hoy, en un proceso legislativo, se planteará no solo la apelación de la presidencia, sino seguramente la conformación de esta comisión para valorar el trabajo de la presidenta de la Asamblea, para valorar el trabajo del CAL, y seguramente en los próximos días veremos pues que tanto el CAL como la presidencia de la Asamblea van a ser removidos o cambiados de sus posiciones, de sus cargos que ostentan el día de hoy. Esto es una realidad y esto es con votos. Hoy hay más de 70 votos para aquello, porque si sumamos los votos de UNES, de Pachacutic y de Izquierda Democrática, pues llegamos a 88 votos. 88 votos son más que suficientes para llevar adelante este proceso. Aquí hay dos lecturas políticas muy claras. La una, que ayer se comentaba que Guadalupe Llori estaba buscando una salida digna de la Asamblea Nacional, de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y para mí esa salida digna es la renuncia de Guadalupe Llori. Si Guadalupe Llori renuncia de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, y estos son los dos escenarios que yo quiero comentar,
Si ella renuncia, le sucede en funciones, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, el primer vicepresidente, en este caso Virgilio Saquicela. Si Guadalupe Llori es destituida del cargo de presidente de la Asamblea Nacional tiene que elegir un nuevo presidente. Y para aquello solo se necesitan 70 votos, Miguel. Nada más, 70. Y esta nueva mayoría opositora al régimen ya tiene 88 votos. 88 votos que con 4 más sumaría 92. Y que en cualquier momento dentro de este proceso de inestabilidad que vive el Ecuador, lamentable por cierto, podría incluso pedir la destitución del presidente de la República aplicando el 130 de la Constitución, inciso segundo, destitución debido a la convulsión nacional que vive el país. Así es que el escenario político es un escenario confuso, es un escenario poco tranquilo para el Ecuador, un escenario que no trae ni tranquilidad política ni claridad política, un escenario político de total inestabilidad, donde la Asamblea Nacional no ha podido sintonizarse con las necesidades del pueblo ecuatoriano, donde la Asamblea Nacional no hace leyes ni reformas, donde la Asamblea Nacional en ya casi 11 meses de gestión no ha podido hasta el día de hoy ni siquiera hacer ni sacar la ley de uso progresivo de la fuerza, que es fundamental para combatir la delincuencia y generar un marco jurídico para que policía y Fuerzas Armadas puedan actuar en beneficio de los ecuatorianos cuando afuera en las calles nos matan todos los días. Ese es el escenario, Miguel. Por eso me fui y por eso, entre otras cosas, dije que lo mejor que le puede ocurrir al Ecuador es cerrar la Asamblea Nacional. Asambleísta Arrón, si esto crece, si esto se va a la destitución del presidente, no importa los argumentos, porque ¿cómo se puede sostener que hay convulsión social? Eso no importaría, sino, como bien ha señalado, cuestión de votos. ¿No se está contribuyendo a una mayor desestabilización en medio de la incertidumbre que estamos viviendo? Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Y por eso insisto, esto es un tema de votos. Si hay los votos, todas estas cosas pueden ocurrir. La historia política del Ecuador está llena de estos escenarios. Ya vimos pues que hace no muchos años, hace 20 años, hubieron psicólogos en la Asamblea Nacional, ¿no?, que destituyeron a un presidente de la República. Así es que el escenario político el día de hoy no está muy alejado de lo que pasó hace más de 20 años en el Ecuador. Así es que esta es la realidad del país y con esta realidad tenemos que vivir. Y el gobierno nacional no puede ser ingenuo, a esta situación que tenemos en el Ecuador el día de hoy que estamos viviendo. Y por lo tanto, pues el gobierno nacional también de manera constitucional tiene que tener muy clara cuáles son sus alternativas, cuáles son sus posibilidades, y dentro de aquello pues tiene que dormir con el ojo abierto, porque si no, cuidado en un fin de semana de esos que se queda uno dormido a las 4 de la mañana, como ocurrió con las amnistías, termina el presidente de la República yéndose a su casa. Dormir con el un ojo abierto, con la Constitución en la mano y la herramienta de la muerte cruzada, que ojalá no sea tarde. Así es, ese es un mecanismo que usted tiene en la mano, que siempre lo tiene que implementar. Creo que el gobierno nacional, si el día de hoy aplica la muerte cruzada, con reforma, Miguel, porque no podemos ir a una muerte cruzada sin reforma, porque entonces iríamos a más de lo mismo. No se resolvería absolutamente nada de los graves problemas de gobernabilidad, de institucionalidad que tiene el país. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene que analizar los pasos, los tiempos para poder aplicar una muerte cruzada con reforma. Reforma que sí se puede aplicar, producto de que tenemos un dictamen de la Corte Constitucional que está vigente, que se puede aplicar porque ha pasado un año de lo que la Asamblea Nacional negó la posibilidad de reforma política, y que tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ver con la reducción del tamaño de la Asamblea de 137 a 95, que tiene que ver con la bicameralidad y que tiene que ver con algo que es fundamental para la gobernabilidad: elecciones en segunda vuelta para poder tener acuerdos, mayorías, y no esta fragmentación política que tiene el Ecuador el día de hoy.
Bien, quiero dar la bienvenida a la ex asambleísta Nivea Vélez, quizás ilustrar lo que esta mañana ha señalado el ministro de la Política, Francisco Jiménez, respecto de lo que estamos viviendo. Por favor, para sumar a este debate. Nuestra primera prioridad no solamente es establecer diálogo con el legislativo, también con las organizaciones sociales, también con las organizaciones políticas, también con los gobiernos seccionales, con los diferentes sectores de la ciudadanía. Y dentro de eso, buscar obtener esos resultados de estabilidad que tanto estamos buscando y que tanto el país requiere. Si es que no logramos ese tablero, pero somos optimistas de que sí lo podemos lograr, entonces hay otros mecanismos constitucionales, uno de los cuales puede ser la consulta popular, enfocada una vez más en esos problemas que tiene la ciudadanía. Ese es un plan B. El plan A es dialogar con todos los sectores y hacer avanzar este país como corresponde. Yo diría que los tres grandes ejes de la consulta popular son los que mencioné hace un momento. El primero, la reforma política. Necesitamos un sistema institucional que funcione con un esquema de pesos y contrapesos que le permita al Estado avanzar con sus políticas públicas, pero por supuesto defenderlas. Pero eso es muy amplio, Francisco. Vamos aterrizándolo. ¿Qué significa un sistema de pesos y contrapesos? ¿Una asamblea bicameral? Quizás elecciones de legisladores al mismo tiempo que la segunda vuelta electoral presidencial. Podría ser una asamblea bicameral o podría ser una cámara alta y una cámara baja. Lo que está claro es que necesitamos mejorar la calidad de nuestra representación. También significa ayudar a los partidos políticos a que mejoren la calidad de las personas que designan para los diferentes espacios de representación. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana también es algo que siempre ha estado dando vueltas porque siempre ha sido motivo de escándalos y de conflicto. Eso también debería estar en la reforma política, pero ese es solamente un eje. Los otros dos tienen que ver con empleo y por supuesto con seguridad. Necesitamos afinar los mecanismos para potenciar las condiciones de empleo en el país y por supuesto para combatir las condiciones de inseguridad que... Ahora, en ningún momento en esta declaración, la Ecoavisa de esta mañana, el ministro de la Política, Francisco Jiménez, habla de la muerte cruzada. Sin embargo, la preocupación que decía César Ron queda latente. Si sigue la agenda destructiva, en ese sentido, de esta mayoría legislativa, tomarse los organismos de control, el gobierno va a seguir pensando en una consulta popular, que por cierto es una herramienta constitucional. Le pregunto a la ex asambleísta Nivea Vélez, y que la agenda del legislativo seguirá, la agenda del gobierno por acá, pero camina más rápido, la consulta va a tomar su tiempo, su calificación, la agenda de la asamblea va a continuar desde el punto de vista de ellos exitosa para seguir en su plan. Ex asambleísta Nivea Vélez, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a mis contertulios con quienes vamos a compartir este análisis y a la ciudadanía en general. En realidad, coincido con César Ron, asistimos a tiempos muy difíciles en donde vemos una evidente pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no nos olvidemos que el fondo de esta pugna nace de ese afán de repartirse otra de las funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, porque hubiera sido bueno que esta pugna nazca por defender derechos de los ciudadanos. Se origina cuando se empieza a querer tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana. Con una asamblea realmente con un nivel bajísimo de aceptación, con muy poco nivel de debate, más bien con conflictos al externo y al interno, porque el conflicto no solo lo tienen con el gobierno, lo tienen internamente entre bancadas, entre asambleístas, y esto obviamente ha perjudicado y sigue perjudicando al pueblo ecuatoriano. El ejemplo claro es la reforma tributaria, que permitió que pase tal cual como el gobierno la envió, y no hubo la capacidad para el debate, para los consensos, para los acuerdos, pero también ha frenado lo que ha sido la esperanza de muchos, la reactivación económica. Entonces no podemos estar sometidos a esta situación tan difícil a la que nos ha llevado estos intereses y esta agenda que está alejada de los intereses del pueblo ecuatoriano, esta agenda legislativa. Pensar que la muerte cruzada creo que ha dejado de ser una prioridad en la agenda del gobierno. Me parece que había muchas dificultades. Recordemos los ecuatorianos que en el año 2010, cuando se aprobó o se logró insistir ante el veto del
entonces presidente Correa sobre la ley de servicio público. Yo doy razón porque presidía yo esa comisión. El presidente insistía en la renuncia obligatoria y logramos insistir en ese artículo. Recordemos que el presidente quiso inmediatamente hacer la muerte cruzada y llamó a la Corte Constitucional, que era una corte absolutamente afín a él, y no pudieron consolidar las causales para poder impulsar la muerte cruzada, y tuvieron que aceptar que no era posible. Entonces, la muerte cruzada tiene que reunir ciertos requisitos, no se trata solamente de que el gobierno lo decida y se fue. Y por eso creo que también el presidente Lasso ha pensado si hay las condiciones para hacer esa propuesta. Sin embargo, tengo la percepción de que ha sido un clamor ciudadano el que se pueda aplicar esta figura constitucional. En todo caso, el Ejecutivo ha anunciado que va a gobernar con acuerdos, que va a gobernar vía decretos, algo que realmente no es posible. No es posible porque la propia Constitución establece con claridad cuáles son las funciones del Ejecutivo y cuáles son las funciones del Legislativo. Entonces, no es posible eliminar las funciones o ignorar las funciones que tiene la Asamblea en los artículos 132, 133, el 419, que seguramente al gobierno del presidente Lasso le va a interesar porque él está empeñado en hacer acuerdos internacionales, convenios, y no va a ser posible si no cuenta con la Asamblea. Entonces creo que eso está absolutamente descartado. Llevar ciertos temas a consulta también es difícil porque necesariamente tienen que pasar por la negativa de la Asamblea. Entonces no se puede configurar eso de que el gobierno puede seguir gobernando ignorando a la Asamblea o no tomando en cuenta a la Asamblea. ¿Qué nos queda aquí si no hay muerte cruzada? Si no se puede gobernar por vía decreto o vía resoluciones. Yo creo que lo que el nuevo ministro de Gobierno ha anunciado es lo que tiene que hacerse. El presidente el presidente Lasso tiene que buscar el camino para hacer realidad esto que él anunció en su campaña, el gobierno del encuentro. Y yo comparto plenamente en que hay que volver a establecer puentes con la Asamblea, aún sabiendo que hay agendas ocultas, aún sabiendo que hay otros intereses que están de por medio. Es obligación tratar de establecer estos puentes, estos diálogos con la Asamblea para solucionar, para llegar a acuerdos, para abrirse de lado y lado, tanto la Asamblea como el gobierno, y poder trabajar en bien del país. No creo que sea lo correcto pensar en hacer una administración por decreto o por resoluciones. En este encuentro, efectivamente, en primer lugar en primer nivel tiene que estar el diálogo con la Asamblea. Pero en segundo lugar, y con la misma urgencia, tienen que establecerse diálogos con las organizaciones sociales, pues hasta ahora este desencuentro con la Asamblea ha marcado una división, está generando una división en el país, y eso tiene que ser solventado a través de retomar un diálogo con las organizaciones sociales. Y, por ejemplo, que el presidente se reunía con el Frente Unitario de Trabajadores, tiene que reunirse con las diferentes expresiones sociales y empezar a tender puentes, pero para eso también tiene que haber una apertura de lado y lado. No podemos enviar leyes sin que haya una socialización, una consulta a las bases, para que se pueda tener también esa presión social cuando la Asamblea tenga una negativa a dar pasos en favor de las propuestas que el gobierno envía. Entonces creo que estamos en un momento difícil, pero no imposible de solucionar. Y el paso que tiene que darse es el diálogo, transparentar las agendas del Ejecutivo y del Legislativo, y sobre todo, cuando vuelvan a ocurrir casos como el que el presidente Lasso ha denunciado, de pretensiones de asambleístas de beneficiarse de su función para obtener cargos o beneficios económicos, hacer la denuncia inmediatamente y de manera oportuna. Yo leí la carta de renuncia de la ministra Vela y cómo hubiera querido que en cuanto ella recibió o conoció
de esos hechos ilícitos, los hubiera puesto en una denuncia, y no que esperemos que pase tanto tiempo, que se descomponga al interior tanto la Asamblea, y recién decir, sabe que yo sí sabía que estaba pasando esto en la Asamblea. Entonces creo que tenemos que volvernos a recomponer. En cuanto a la consulta popular, yo estoy plenamente de acuerdo. Es más, soy parte del colectivo Voces por la Democracia y nosotros estamos preparando ya, en los próximos días lanzaremos las preguntas que creemos que se deben hacer en esta consulta. Pero queremos una consulta que no solo venga desde el Ejecutivo, queremos ciudadanizar la consulta para que sea la ciudadanía la que se apropie, porque ocurre que hacemos una consulta, a las personas poco les interesa las preguntas o el anexo, cierto nivel político, las lee, las comprende, pero el común ciudadano ve con indiferencia el hecho de la consulta. Entonces queremos darle la vuelta, queremos contribuir al país haciendo las cosas de manera diferente, entregando a la ciudadanía las preguntas para que se abra un amplio debate ciudadano y que de esa forma podamos cambiar lo que está fallando en este país. Una constitución que si bien es garantista de derechos, pero que generó un sistema de hiperpresidencialismo impresionante y que sigue allí intocado. Pero además una democracia débil generada por una cantidad de partidos y movimientos que fueron reconocidos en su momento, pero que convenían a los intereses de quien gobernaba, pero que hoy se vuelven un problema serio para el país. Una justicia que tiene que ser revisada en sus procedimientos y el tema, me parece muy bien que escucho el tema de la economía ecuatoriana, pero jamás se podrá poner en consulta leyes que previamente no sean negadas en la Asamblea. Entonces estamos trabajando también activamente en esas propuestas y creemos que este es el momento de arrimar el hombro. Creemos que aún con el desgaste que tiene la Asamblea es necesario retomar ese diálogo, es necesario tratar de transparentar las agendas y es importantísimo generar la unidad en este país, que si no tomamos correctivos a tiempo, lo que se está haciendo más bien es fraccionar. Doña Nivea Vélez, el gran problema, más allá de esas ideas que se han señalado, la consulta popular, que es loable, interesante, los cambios, la reforma político-electoral, la agenda en la Asamblea continúa de esta mayoría. Van seguramente a tumbar al CAL, a tumbar a la presidenta, tomarse eso, cambiar las comisiones y luego apuntar algo que el país no debiera permitir, que se tomen los intereses políticos, se tomen el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras no cambie la estructura del Estado, este organismo seguirá designando a los organismos de control. Y el afán es ese. Y por ejemplo, el correísmo, que tiene el bloque mayoritario, en su agenda tiene una palabra: impunidad, revisión de sentencias, comisión de la verdad. Es decir, no hay otra cosa. Mientras se trabaja, insisto, de manera loable en una consulta popular con el aporte de la ciudadanía, esa otra agenda creo que es irreversible y el país va a mirar, doña Nivea, que siga caminando esto, se tomen los organismos de control. Mire, yo creo que la actitud y el compromiso ciudadano tiene que ponerse a prueba en este momento. Mientras desde el gobierno tiene que trabajarse rápido en lo que tiene que ser la consulta, porque yo coincido plenamente con César Ron, no vamos a sacar nada si se manda una muerte cruzada, pero se vuelve a elegir a los mismos, no hay ninguna prohibición para que los asambleístas destituidos puedan reelegirse. Si el esquema y la composición de la asamblea sigue siendo la misma, no hemos ganado nada. Por eso es que no era tan oportuna la muerte cruzada en esas condiciones. Estamos completamente de acuerdo en que tienen que haber cambios y cambios sustanciales para poder cambiar esa composición de la Asamblea, para reformar el sistema político electoral. Pero mientras eso ocurre, yo creo que el gobierno tiene que buscar acercamiento con la sociedad civil, con el ciudadano común, que es el que tiene que hacer fuerza para que podamos echar abajo esas agendas ocultas que tiene la Asamblea, y que no son tan ocultas, ¿no? No son tan ocultas porque todos sabemos hacia dónde apunta. Entonces, creo que ese es nuestro trabajo como ciudadanos. Pero tiene que romperse esa distancia entre ejecutivo y ciudadanía, entre gobernante y gobernados. Y
yo sigo insistiendo en esta relación con la Asamblea. A nosotros nos tocó vivir un periodo muy fuerte donde el gobierno de Correa era un gobierno que tenía un respaldo muy grande. Nosotros, como quiera, avanzábamos a reunir 51% para poder frenar ciertos afanes que se daban en la Asamblea. Y no permitimos, recuerdo, que pase, por ejemplo, la ley de comunicación, que era un afán del gobierno en aquel entonces. Pero eso significó también un trabajo permanente con las bases, con la ciudadanía, que es la que tiene que estar vigilante de lo que ocurre. Lamentablemente, los ciudadanos vemos con mucha distancia lo que ocurre en la Asamblea. Y usted decía algo, Miguel, que es una realidad. Muy poco nos importa lo que está pasando. Más nos entusiasma la candidatura a la Junta Parroquial, al municipio, al gobierno provincial, y dejamos de lado este espacio de la Asamblea, que es donde se toman las decisiones que más nos afectan, donde se traza la cancha para el desarrollo del país. Entonces creo que hay que tener una estrategia desde el gobierno para atender una suerte de vinculación a la ciudadanía que sea la que a su vez presione a una Asamblea que luce desgastada y sin ningún apoyo ciudadano. En muchos casos nos ha llenado de vergüenza y de dolor, y creo que ahí saludo la renuncia de César Ron, aunque no sé si mejor lo veía adentro que afuera, pero creo que han sido respuestas de dignidad frente a una Asamblea que realmente no ha producido nada, sino solo escándalos y actos bochornosos. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Sebastián Mantilla, director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, politólogo. ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo en lo político y qué está ocurriendo en la Asamblea Nacional? ¿Qué debería pasar? Sebastián, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Igualmente un cordial saludo a la distancia al ex asambleísta César Ron, igualmente a Nidia Vélez. Un gusto compartir este espacio de debate y de análisis. En realidad, Miguel, la situación que se vive en el ámbito político es realmente bien delicada, bien complicada, más que nada para el gobierno nacional, para el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y digamos que hay varias alternativas. Yo he estado escuchando atentamente lo que decía y mencionaba Nidia Vélez, pero creo que buena parte de lo que dice e incluso de lo que ahorita sostiene el gobierno es más que nada como escenarios planteados de un mundo ideal. Y yo creo que eso no va a pasar, Miguel. Yo creo que el gobierno tuvo mucho tiempo, tuvo tiempo que lo malgastó inútilmente. Creo que la gestión de la señora Vela fue desastroso para el gobierno del presidente Lasso. Creo que la alternativa, por ejemplo, de la reforma política, de la consulta popular, de la posibilidad de acercarse mucho más a la Asamblea, de ser mucho más activo. Usted, Miguel, ha constatado que a medida que hemos estado conversando desde hace varios meses atrás, yo he mencionado que el gobierno tenía una debilidad en el ámbito político, que no tenía operadores políticos en realidad para poder interactuar con la Asamblea Nacional, con otros actores políticos, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. Y creo que, mire usted, la situación ha ido degradándose cada vez más, hasta que ahorita la situación es un poco insostenible. Hasta hace unas pocas semanas el gobierno tenía con las justas, digamos, una cierta, digamos, mayoría. Después de esa otra mayoría, un poco liderada por UNES, consiguió ya los 70 votos. Y ahora ve usted, la nueva mayoría se refleja básicamente en la votación que hubo para el archivo de la ley de inversiones que sobrepasa los 90 votos. César Ron mencionaba de 88. Yo mencionaría que incluso hay más de 90 votos. Entonces, con esos 90 votos, mire usted, Miguel, cuando el presidente Lasso se reúne, por ejemplo, con el señor Herbas y le dice que el tema del SRI y que ahora lo va a poner a investigar, entonces usted rompe los puentes de diálogo con la izquierda democrática con 15 votos que eran importantes. Después el presidente también habla de esos 5 asambleístas corruptos, los tilda también de corruptos, chantajistas, etcétera. Pues usted quema también igualmente esos cartuchos. Entonces el presidente prácticamente, le digo, por la mala gestión política de la señora Vela y del mismo presidente de la República, por inocencia, falta de experiencia, ¿qué será? Mire usted, llegan a una situación ya, digamos, bien complicada cuando pierde prácticamente el control de la Asamblea,
ahora se consolida una nueva mayoría que tiene más de 90 votos. ¿Y el escenario cuál va a ser? Y esto no ha mencionado usted, Miguel. Ya fue aprobado por el CAL la ley derogatoria de la reforma tributaria que hubo hace un tiempo, que pasó por el Ministerio de la Ley. Así es que el primer tema, después de que salga la señora Llori, que valga decir de paso, la gestión de la presidenta Llori, ella defiende un poco la presidencia, que hay un golpe de Estado. Pero yo me pregunto cuál ha sido la contribución de la señora Llori durante estos meses, desde mayo hasta esta fecha. Nulo. Prácticamente no se han aprobado proyectos de ley, muchos de ellos están simplemente como tratados o presentados en las comisiones. Y vea usted, o sea, esa falta de liderazgo y de, digamos, de buena actuación ha llevado también para que la Asamblea tenga esta pésima imagen. Entonces la señora Llori va a salir, posiblemente tenga que salir, y ahí va a haber una nueva mayoría, posiblemente, quién sabe, asuma el primer vicepresidente, el señor Virgilio Saquicela, asuma. O si no, eventualmente habría que ver qué es lo que sucede, pero yo les diría que la correlación de fuerzas, un poco usted, con este distanciamiento del gobierno con la izquierda democrática, con ciertos sectores de Pachacutic, yo creo que el escenario más próximo va a ser el hecho de que asuma como presidente el señor Virgilio Saquicela y se queden los miembros del CAL como están, y si simplemente se nombre a otro miembro del CAL para completar los 7. Claro. Solamente para terminar, Miguel, yo creo que con esta nueva mayoría la crisis, digamos, se agudiza también en esta pugna ejecutivo-legislativo. Creo que la designación del señor Francisco Jiménez es acertada, pero es lo que yo he estado repitiendo, Miguel. Es como que cuando usted ve que va a pasar un incendio y se enciende la llama, ahí usted puede actuar. Pero al señor Jiménez le llaman para que actúe cuando el edificio está ya prácticamente quemado. Entonces yo no creo que por ahí eventualmente se pueda hacer algo con la Asamblea. Ya perdieron el control de la Asamblea y lo que se viene es de eso, echar abajo la ley de la reforma tributaria, tomar, digamos, hasta cierto punto el control del Consejo de Participación Ciudadana, destituirles a los miembros, nombrar nuevos, y eso viene también con el nombramiento de Contralor, presidente del Consejo de la Judicatura, nombramientos de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el escenario, ¿cuál es, Miguel? Yo añadiría lo que decía César Ron, que en cualquier momento hay el peligro de que con esta mayoría de 90 votos pueda ser destituido el presidente. Y yo le aseguro que el escenario próximo no solamente es de impunidad, sino es Rafael Correa para el año 2025. Ese va a ser el nuevo presidente de la República, Miguel. Ese es el escenario. Eso es lo que ahorita se está jugando. Y eso es lo que no visualiza el señor presidente de la República, todo lo que pasa, porque ha estado mal asesorado, porque de alguna manera mi experiencia política o el hecho de encargar el movimiento o encargar la política para que le den haciendo las cosas, pero cuando ya las cosas se complican, ya no sabe qué hacer. Ahí es cuando la situación se complica y se recrudece. Sebastián. No al presidente, al legislativo, sino al país. Sebastián, ¿qué cree que debiera hacer el presidente? Porque por lo que usted señalaba, efectivamente, esta es la realidad. ¿Qué le quedaba en un mal manejo político, como usted lo pone, tanto el presidente cuanto la exministra Alexandra Vela? ¿Qué le quedaba? ¿Acuerdos con quienes tienen una agenda absolutamente clara que usted la ha descrito bien? Y callarse frente a las presiones, seguir con esta dinámica de los chantajes, callarse, seguir con un acuerdo, o hacer, tal vez sin estrategia política, hacer lo que denunció, romper relaciones virtualmente con la Asamblea, y que ellos ahora, al reagruparse, seguir con su agenda. Miguel, la situación está tan delicada y ha llegado a tal nivel, digamos, de agudización de la crisis, que la única alternativa que tiene el presidente de la República es la muerte cruzada. La única alternativa que tiene el presidente es la muerte cruzada. Y no es porque lo haya dicho la señora Vela, sino porque la señora Vela se encargó de no hacer lo que tenía que hacer, de no hacer las tareas que tenía que hacer. Y eso es de tejer puentes, de dialogar, de negociar, de eventualmente, querido, conversar para llegar a ciertos acuerdos. Todo eso que tenía o que debía hacerlo a su debido tiempo, no lo hizo. Y ahorita tiene usted básicamente ya una mayoría, donde esa mayoría ya está visualizando qué es lo que se viene, y está visualizando un poco del tema del reparto, qué es lo que va a pasar, quién va a ir, quién va a coger tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente, sí, yo digo, claro, lo lógico sería
que el señor Jiménez vea lo que, o sea, hacer lo que él pueda en estos días de estas próximas semanas. Pero ya le digo, Miguel, es prácticamente ya tarde lo que pueda hacer el ministro Jiménez. Hoy día posiblemente tenga que salir o salga la presidenta de la Asamblea, se nombre un nuevo presidente, y la gente es bien clara, como se ha mencionado. O sea, echar abajo la reforma tributaria y después llamar a juicio a los miembros del Consejo de Participación, llamar a juicio también igualmente a las autoridades de control, echar mano de eso y después, no sé si le toque en suerte al mismo presidente de la República. El presidente de la República se está poniendo, digamos, está en juego, no solamente la presidencia, y como le he dicho, está en juego el regreso de Rafael Correa. Bien, exasambleísta César Ron, frente a este panorama complejo y difícil, las opciones se han ido cerrando. Y si camina esta agenda de echar abajo la reforma tributaria, de tomarse los organismos de control, porque aquí no solo es el Consejo de Participación Ciudadana, sino lo que eso implica, los organismos de control, Contraloría, etcétera, la propia justicia. Nos vamos cerrando a lo que usted fue diciendo cuando salió y dejó la Asamblea hace poco. No queda otra alternativa. Muerte cruzada, consulta popular para ir con cambios a esto. César Ron. Miguel, el gobierno tiene que trazar una ruta que en materia política hoy que cambia el escenario y que perfectamente los panelistas lo han analizado de manera muy clara. El gobierno perdió la mayoría en la Asamblea Nacional y esta nueva mayoría que se reagrupa contra el gobierno puede hacer todo lo que hemos comentado el día de hoy. Por lo tanto, pues lo que no podemos ser es ni puritanos ni ingenuos, porque está cantado todo lo que puede ocurrir en el país. Y por lo tanto, pues el gobierno nacional, el Ejecutivo, tiene que tener perfectamente claros los escenarios. Va a ser muy difícil, pero muy difícil, muy complejo, muy cuesta arriba para el gobierno. Buscar, pues a través de estos diálogos, cambiar las mayorías que hoy se anuncian en el Ecuador. Ese escenario lo veo muy, pero muy difícil. Ojalá ocurra por el bien del país. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Estamos en un año electoral y por lo tanto, pues han sido definidas ya dentro del año electoral y de acuerdo a la ley que el Consejo Nacional Electoral casi pasa a ser la mayor autoridad en el Ecuador. Entonces, tenemos inscripción de candidaturas e inicio de la campaña electoral en el próximo mes de octubre. Y elecciones para el próximo febrero del año 2023. Ese calendario electoral está perfectamente establecido por ley. Está corriendo el tiempo. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este tiempo? Que el gobierno nacional inmediatamente plantee una consulta popular para hacer reformas. Quizás no se van a poder hacer todas las reformas que se necesiten en el Ecuador, pero ya hay este momento un marco jurídico para una consulta popular. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Cuál es ese marco jurídico? Lo que comenté al inicio de mi intervención. Hay el dictamen de la Corte Constitucional para poder definitivamente reducir el tamaño de la Asamblea, elecciones en segunda vuelta, la bicameralidad y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Hay 8 preguntas aprobadas para consulta popular de una iniciativa ciudadana impulsada por el doctor Amores Terán. Ya están. Ahí algo diferente a lo que yo he comentado es el tema de la justicia, es el tema de la judicatura, que es la eliminación del Consejo de la Judicatura. Estas preguntas también ya fueron calificadas por la Corte Constitucional. Entonces, en este escenario, cuando ha pasado un año, cuando la Asamblea Nacional negó la reforma política, entonces perfectamente, y hay unas preguntas aprobadas por la Corte Constitucional que vienen desde la iniciativa ciudadana. No serán todas las reformas que se necesitan en el Ecuador, porque aquí se necesitan muchísimas reformas, pero ya hay carne para poder plantear de manera inmediata, antes de que inicie la campaña política en el mes de octubre. Ya hay, pues, si se me ocurre decir, se podría perfectamente plantear una consulta popular
para alejarlo del tema político y de las elecciones que se van a convertir en una aceptación o negación, apoyo o rechazo al gobierno en agosto, en septiembre. Y luego que esto esté perfectamente demarcado por el Consejo Nacional Electoral, la fecha de esta consulta popular, entonces perfectamente se puede aplicar la muerte cruzada para que después del proceso electoral, en febrero o marzo del próximo año, el Ecuador pueda ir en abril o mayo del 2023 a una elección general, pero con reformas. Esto es fundamental, con reformas, porque si no hacemos reformas en el Ecuador le está negando el futuro al país. El modelo de unicameralidad está agotado. El sistema de gobierno está agotado. Necesitamos buscar alternativas para que el Ecuador tenga esperanza, para que el Ecuador tenga futuro. Y esas reformas no pueden estar mezcladas con una aceptación o negación, respaldo o rechazo a un gobierno, sino con la necesidad de que este sistema no funciona. El Ecuador en su historia ha tenido 19 constituciones en 200 años, es decir, casi una constitución cada 10 años. Pero 13 de esas 19 constituciones, el Ecuador es bicameral. Apenas son 6 constituciones unicamerales y por esa razón tenemos que buscar un mecanismo de gobierno, una Asamblea Nacional que permita la gobernabilidad, elecciones en segunda vuelta que permitan acuerdos para no tener una asamblea tan fraccionada como la que tenemos el día de hoy y que le dé esperanza al pueblo ecuatoriano. Así que, Miguel, las cosas están planteadas, las cosas están ahí a la mano. El gobierno tiene que darle la forma, el Ejecutivo tiene que darle la forma, el nuevo ministro de Gobierno tiene que darle la forma a esto que estoy comentando el día de hoy y que permita al Ecuador ir a una reforma política fundamental para la gobernabilidad del país a futuro. Reforma política partiendo de la muerte cruzada. ¿No hay otra alternativa, según usted, César? No hay otra, Miguel, no hay otra. Por eso he cantado hasta los tiempos, las fechas, he hecho un análisis de lo que estamos viviendo el día de hoy en el Ecuador. Una reforma política que tiene que venir con una reforma clara, contundente, que permita la gobernabilidad del país y lo que le va a permitir al gobierno nacional a tomar oxígeno. ¿Qué es lo más desprestigiado que hay el día de hoy en Ecuador? La Asamblea Nacional y quizás la justicia. He visto las valoraciones de las últimas encuestas que hacen. Lo que más baja aceptación tiene en el Ecuador es la Asamblea Nacional y la justicia ecuatoriana. Por lo tanto, si el gobierno cierra la Asamblea Nacional, el gobierno va a recibir aplausos del pueblo ecuatoriano. 80% de los ecuatorianos quieren que se cierre la Asamblea Nacional porque no contribuye a la política ni al desarrollo ni está sintonizada con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Así es que si el gobierno nacional no tiene esta lectura clara y contundente, el gobierno nacional podría, a través de este mecanismo que estamos planteando, de cerrar la Asamblea Nacional. El gobierno nacional va a cosechar aplausos y respaldo del pueblo ecuatoriano el día que se cierre la Asamblea Nacional, dentro de un proceso de reforma que lo hemos planteado el día de hoy y que permitiría al Ecuador ir a un cambio del sistema institucional para la gobernanza del país. El control cruzado entre una Cámara Baja y una Cámara Alta para que las leyes que se hagan en el Ecuador, el control político sea mucho más estable, mucho más beneficioso y que permita sacar mejores leyes en beneficio de los ecuatorianos. Doña Nivea Vélez, muerte cruzada no se está llevando la situación a un túnel sin salida, muerte cruzada con reformas que usted ha reivindicado, como lo que plantea Voces por la Democracia, con reforma político-electoral. Efectivamente, estamos frente a un escenario penoso para el país, por decirlo menos, y yo comparto plenamente con ese desgaste que tiene la Asamblea, un desgaste impresionante que ha frustrado la esperanza de los ecuatorianos. Y también comparto el hecho de que el gobierno no hizo oportunamente lo que debía hacer. Sin embargo, no quiero que dejemos de lado la acción ciudadana. Estamos pensando en una asamblea con plenos poderes que va a poder traer a quien está prófugo de la justicia o que va a poder manejar sola su agenda. Eso dependerá también de que nosotros, los ciudadanos, tengamos una actitud más proactiva
que nos interesemos más en lo que está pasando ahí, que entendamos que hoy tenemos que hacer causa común para evitar que esto ocurra, para evitar este daño gravísimo al Ecuador. Y ahí los medios de comunicación, estimado Miguel, juegan un rol importante. Es necesario que, como se lo ha hecho ahora, ayer y en estos días, se debatan estos temas y los posicionemos en el imaginario de la ciudadanía. Por eso es tan importante lograr ciudadanizar estos temas. Y yo ahí sí creo que va a ser muy difícil que la Asamblea, por más agenda oculta que tenga, pueda querer o pueda atraer a una persona que está procesada y que está prófuga de la justicia. Recuerden ustedes que un presidente se cayó cuando quiso traer a una persona que estaba en las mismas condiciones, a un expresidente. Entonces, ahí nuestra actitud ciudadana. Mantengámonos vigilantes de lo que ocurre ahí, ¿no? No dejemos que los votos sean los que resuelven todo. Ciertamente que tienen el poder del voto, pero nosotros también tenemos un poder de la movilización y esa tenemos que activar. Por un lado. Por otro, sí, completamente de acuerdo. Hay que ir a la consulta, eso lo hemos planteado y lo estamos apoyando, porque con estas reglas de juego no haremos sino quitar lo mismo para poner más de lo mismo. Y en eso también vamos a tener que contar con una activa participación ciudadana, que yo creo mucho en eso. Pero también tener en cuenta que hay que cambiar esas formas de elección de las autoridades de control, que no podemos dejarle a acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, con lo que estoy totalmente de acuerdo. No puede seguir el Consejo de Participación Ciudadana teniendo la facultad de elegir a las autoridades de control, porque allí está el origen de lo que está pasando en la Asamblea. Ese afán desesperado de tomarse la designación de las autoridades de control. Creo que debemos ir a pensar también cómo se van a elegir esas autoridades de control. Y ahí nosotros tenemos una propuesta para que sea con una mejor y más activa participación ciudadana, sin dejar de lado a la Asamblea, sin dejar de lado el criterio del Ejecutivo, pero lograr que sean los ciudadanos los que hacen esta elección para no tener una justicia sometida a los gobiernos de turno o para no tener una Asamblea que capte o que coopte al Contralor, a la Fiscalía y que la tenga a su servicio. Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar profundamente. Vamos a la consulta popular, todo nuestro apoyo, vamos a participar en eso. Y luego vamos también, si la figura es la muerte cruzada, ya con nuevas reglas, va a la muerte cruzada. Si ya se logra que tengamos una asamblea más consciente y que tenga y que haya apertura para estos acuerdos que demanda el país, porque tiene que haber una apertura desde el Estado, desde el gobierno, para no tratar de imponer todo lo que quiere, sino que también tenga la posibilidad de lograr acuerdos, pero tampoco una asamblea que le cierre el paso a todo lo que el gobierno propone. Bien, Sebastián Mantilla decía la única alternativa, aun cuando sea demasiado tarde, demorado tanto, decía la muerte cruzada, pero con reforma política, porque si no sería volver a lo mismo en esta incertidumbre. Exacto, Miguel. O sea, no tanto como lo que se ha propuesto, ¿no? O muerte cruzada por un lado o consulta popular por otro. El gobierno ahorita le apunta al tema de la consulta popular. Yo diría muerte cruzada y consulta popular, y en esa consulta popular tenga un gran componente el tema de la reforma política. Porque mire usted, toda la situación que ahorita está derivando es producto de los problemas del diseño institucional del país. Entonces creo que no solamente que apuntalar el tema de la gobernabilidad o cómo podemos hacer para que el país sea más gobernable, sino cómo consolidamos de alguna manera la democracia en el país. Entonces, lo que ha mencionado César Ron, yo concuerdo plenamente. Es decir, una reforma política que tenga, digamos, o se incluya el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la bicameralidad, es decir, la posibilidad de que existan una cámara baja y una cámara alta, que para la cámara alta exista también hasta cierto punto unos ciertos requisitos, y que prácticamente, digamos, este parlamento conformado por estas dos cámaras se encargue hasta cierto punto de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a elección de autoridades. Ahí se podría o habría que discutir cómo interviene hasta cierto punto el tema de la participación ciudadana, porque
El tema de la participación ciudadana a mí me deja siempre un poco preocupado. Mire usted, ahorita el Consejo de Participación Ciudadana o la designación de autoridades que hace el Consejo de Participación Ciudadana se dan a través de la conformación de consejeros ciudadanos. Y vea usted que esos consejeros, entre comillas, que parecerían son ciudadanos, son políticos alineados o son ciudadanos alineados a ciertos partidos o a ciertos intereses políticos. Entonces el tema de la, digamos, participación neutra de la ciudadanía, como ahora hay en ese esquema de designación de autoridades que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana, no ha funcionado. Entonces yo creo que ahí hay que pensarle bien, e incluso hay gente que es crítica y dice que la bicameralidad nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado o no funcionó en un momento de la historia porque no estuvo bien diseñado. Mire, y el momento que se trata de diseñar muy bien, entonces tenemos Cámara Baja, Parlamento y Senado. Entonces ahí es cuando hay que diseñar perfectamente bien, cuando usted le da, digamos, por ejemplo, el peso que tiene el Senado, la posibilidad de veto en relación, por ejemplo, a ciertos porcentajes, con el 60%, con el 80%, con el 90% para aprobar ciertas cosas. Es decir, hay que diseñar, digamos, de manera muy inteligente esas competencias, atribuciones que podría tener la Cámara Baja y la Cámara Alta. Y creo que igualmente, como bien se decía, esto pasa por una reducción de la Asamblea y el tema de las elecciones de segunda vuelta. Son temas que se han venido discutiendo en el ámbito académico, en el ámbito de la discusión de la ciencia política, no solo aquí con politólogos, colegas, sino también a nivel de América Latina. Creo que el país necesita estas reformas. Y digamos, estas son las prioritarias, porque al presidente Lasso no le parecían como muy de interés hace pocos meses o pocas semanas. Y aquí sí hemos llamado la atención también al gobierno nacional y al presidente Lasso. O sea, que la consulta popular no sea vehiculada solamente para ahora sí aprobar los temas que le interesen al gobierno, el tema de las privatizaciones, el tema de la flexibilización o precariedad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a los temas de fondo, y los temas de fondo son la reforma política y ciertamente, digamos, ciertas reformas que hay que hacer para mejorar la situación del empleo, mejorar la situación de la marginalidad, mejorar la situación de la pobreza. Tantos problemas que incluso, Miguel, en estos meses no han podido ser asumidas por el presidente. Y yo un poco rechazo también siempre este discurso que hay, ¿no? Es que no me aprobaron la ley, por eso entonces no podemos avanzar en el tema de la generación de empleo. Mire usted, el presidente de la República podía más bien hacer todo lo contrario. Yo siempre he dicho que la reforma tributaria que se aprobó es una reforma regresiva y que no ayuda a la reactivación económica. O sea, hay políticas públicas, se puede gobernar con políticas públicas, con acciones que hacen cada uno de los ministerios en términos de diseño de planes, programas, proyectos fuertes, por ejemplo, en cuanto se refiere a combate a la desnutrición, combate a la pobreza, a la marginalidad, inyectar por ahí recursos. O sea, hay muchísimo que se puede hacer más allá de las mismas leyes. Y creo que ahí tiene una gran tarea el presidente, más allá del tema de la consulta popular. Y ahí es un tema que igualmente la mala gestión también del gobierno puede afectar en los resultados de la consulta. Entonces, que no se utilice el tema de la consulta como para eventualmente ahí poner solamente ciertos temitas. Claro, hay que aprovechar. Y no los temas de fondo, Miguel. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate al ex asambleísta César Ron, a la ex asambleísta Nivia Vélez y al politólogo Sebastián Mantilla. Lo único cierto es que este esquema político que ha colapsado no puede seguir así. Y con esta asamblea que solo bloquea. Aquí tiene que haber cambios y no puede seguir el país en estas condiciones de incertidumbre. Muchas gracias a César, a Nivea y a Sebastián. Muy amables. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo para hablar este viernes sobre la tarea que cumple la empresa eléctrica Quito, la atención, las demandas, cómo funciona en la actualidad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos una gran responsabilidad. Banco Pichincha, en confianza.
Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus nombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la nueva Rich TX Trabajo Extremo de Dongfeng, una nave con un potente motor de 2.4